Muy buenas tardes. En nombre de la Federación Mexicana de Universitarias y del Museo de la Mujer, agradecemos su presencia en este seminario internacional en el cual se han abordado grandes temas relacionados con la situación de las mujeres ante la pandemia. Conforme a nuestro programa de actividades, procederemos a nuestro acto de clausura, recordándoles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Museo de la Mujer, así como de nuestras páginas oficiales www.femomex.org y www.museodelamujer.org México. Nos honran con su participación en este acto de clausura la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, y la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de nuestra universidad, quienes presiden este acto de clausura. Por supuesto, la presencia de nuestra fundadora y directora del Museo de la Mujer, la doctora Patricia Galeana, al igual que la doctora Mireya Feingold Steiner, presidenta ejecutiva de la FEMO. Están también con nosotras nuestras integrantes del Consejo de Honor de la FEMO y de la mesa directiva de la Federación. Damos paso para la presentación de la relatoría del seminario a cargo de la doctora Nadima Simón y la doctora Margarita Aldama, consejeras de honor de nuestra federación, a quienes me permito darles el uso de la palabra. Por favor, doctora. Su micrófono, por favor, doctora Nadima. Muy amable. Pues muchas gracias, doctora Lupita Costa, por la presentación, y en nombre de la doctora Margarita Almada y en el mío propio, voy a leer la relatoría del Seminario Internacional El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, realizado en la modalidad virtual del 17 al 20 de noviembre de 2020. El martes 17 de noviembre de 2020 se realizó en la modalidad virtual la inauguración de este importante seminario organizado por la Federación Mexicana de Universitarias y el Museo de la Mujer. La ceremonia inaugural de este seminario estuvo presidida desde la sana distancia por la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de nuestra federación, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Mireya Feingold, presidenta ejecutiva de la FEMO. También participó la doctora Gabriela Ríos Granados en representación de la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la ONU. La doctora Guadalupe Acosta fue la moderadora de la inauguración de este seminario, quien saludó a los participantes que se inscribieron y a quienes se conectaron por la plataforma Zoom, así como a quienes siguen las transmisiones en vivo por Facebook y por las redes sociales de FEMO y del Museo de la Mujer. Asimismo, agradeció la presencia de la representación de Graduate Women International y de representantes de las asociaciones de universitarias de Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y Argentina. La bienvenida al seminario estuvo a cargo de la doctora Mireya Feingold, quien agradeció la presencia de las distinguidas personalidades del Presidium, así como de todas y todos los participantes desde la distancia. También señaló brevemente los antecedentes de la FEMO,
que precedieron a su refundación por la doctora Patricia Galeana, que le dio nueva vida a la FEMU y recuperó la membresía a la Federación Internacional. Como homenaje, hizo un recordatorio a las mujeres que se destacaron por haber dejado huella indeleble en la FEMU y en la vida de las mujeres, como por ejemplo, doña Clementina Díaz y de Obando, Griselda Álvarez, María Lavalle Urbina, Graciela Arroyo de Cordero, Elisa García Barragán, Estefanía Chávez. Señaló que un gran acontecimiento para la FEMU fue la inauguración del Museo de la Mujer el 8 de marzo de 2011, museo único en su género en México, como culminación de un proyecto concebido y realizado por nuestra presidenta fundadora, doctora Patricia Galeana, quien ahora es su directora y curadora, y que gracias al apoyo de la UNAM tiene como sede el inmueble que fuera la primera imprenta universitaria en el centro histórico de la Ciudad de México. También destacó que este año la FEMU fue reconocida como entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. El doctor Leonardo Lomelí, en representación de nuestro rector, doctor Enrique Graue, agradeció la invitación y felicitó a la FEMU por la organización de este importante seminario internacional sobre el impacto de la pandemia. Señala que esta pandemia nos obliga a reflexionar sobre las debilidades del marco institucional y nos deja lecciones para la ciencia, la academia y las políticas públicas, también para mejorar nuestro sistema de salud y el Instituto de Bienestar para la Salud. Destacó la importancia y relevancia de este seminario para reflexionar sobre los impactos económicos y sociales de la pandemia en la vida de las mujeres, porque son las más vulnerables, así como en la búsqueda de alternativas para su solución. Mencionó también el impacto de la pandemia en la academia, pues se han tenido que impartir las clases bajo la modalidad a distancia, lo que ha puesto de manifiesto la exclusión de muchos estudiantes que no tienen el equipo necesario ni la conectividad a Internet. También señaló que se incrementó la carga de trabajo para las mujeres académicas que siguen con sus clases e investigaciones y además con la atención a la familia. Destacó que la UNAM ha realizado un gran esfuerzo para poner su oferta cultural en línea, lo cual ha servido para democratizar la educación que imparte. También reconoció que con la organización de este seminario, FEMU ratifica su compromiso con las mujeres de México, América y el mundo, así como con la educación pública y con la UNAM. El doctor Leonardo Lomelí hizo la declaratoria de inauguración de los trabajos de este seminario a las 10:23 horas del 17 de noviembre de 2020. La conferencia inaugural estuvo a cargo de la doctora Patricia Galeana, quien agradeció al doctor Lomelí su presencia y la óptica de género que tiene la UNAM. Como introducción al seminario, destacó que si se quiere resolver un problema, hay que ver sus antecedentes, por lo que el objetivo de su conferencia es presentar
con perspectiva histórica un análisis de las diferentes pandemias. Destacó que las que han impactado a la humanidad pusieron de manifiesto la necesidad de impulsar el desarrollo de las ciencias y originaron grandes cambios culturales, económicos, políticos y sociales, y también modificaron la configuración de las ciudades. En la síntesis histórica de las pandemias, la doctora Galeana señaló que han producido grandes impactos en la humanidad y en la vida de las mujeres a partir del siglo II de nuestra era hasta llegar a la actual pandemia, señalando que esta ha producido la más grave crisis después de las guerras mundiales. Asimismo, presentó dichos impactos, clasificándolos en impacto social y violencia, derechos humanos y pandemias, impacto en la salud, impacto en la academia, impacto económico, impacto político. Concluyó su presentación enfatizando los principales impactos del COVID-19 en la vida de las mujeres en México. Dice que no se han acabado los atavismos patriarcales, los feminicidios se incrementan y también la violencia contra mujeres y niñas. Las académicas han visto mermada su productividad debido al incremento de las cargas en el trabajo doméstico y en general ha habido grandes afectaciones en el trabajo que realizan las mujeres en el sector salud, en las empresas y en la administración pública y privada. Las mesas temáticas que se presentaron en este seminario fueron 8. La mesa 1, Impactos Generales del COVID, fue moderada por la doctora Estela Morales, consejera de honor de FEMU. La mesa 2, Impacto Social y Violencia, moderada por la doctora Gloria Ramírez, del Comité Ejecutivo de FEMU. La mesa 3, los derechos humanos en la pandemia, moderada por la de La Voz. La mesa 4, impacto en la salud, moderada por la doctora Mireya Feingold, presidenta del Comité Ejecutivo de FEMU. La mesa 5, efectos de la pandemia en la academia, moderada por la doctora Margarita Almada, del Consejo de Honor de FEMU. La mesa 6, impacto educativo y cultural, moderada por la doctora Frances Rodríguez, del Comité Ejecutivo de FEMU. La mesa 7, impacto empresarial, moderada por la maestra Gabriela del Valle, vicepresidenta nacional de FEMU. La mesa 8, experiencias en América, moderada por nuestra vicepresidenta internacional, Glenda Hetchker. Cabe destacar que en estas mesas se presentaron excelentes ponencias por parte de destacadas mujeres del país y del extranjero, académicas de diversas universidades, funcionarias de organizaciones público y privadas, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Cabe destacar que al término de las exposiciones de las ponentes de cada mesa, dio lugar a muy interesantes reflexiones basadas en los comentarios y en preguntas de participantes y público en general que fueron respondidas por cada una de las ponentes. Es preciso mencionar que en la organización de este seminario y durante todas las sesiones
se contó con el apoyo tecnológico y logístico del personal de la FEMU y del Museo de la Mujer, el cual merece nuestro más sincero reconocimiento por su contribución al éxito de este seminario internacional. Esta ceremonia de clausura es moderada por la doctora Guadalupe Acosta y cuenta con la presencia de la doctora Patricia Galeana, quien hará las reflexiones, de la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM, la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de Igualdad de Género en la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nadima. Excelente relatoría que agradecemos mucho haya realizado de manera conjunta con la doctora Almada. Muchas gracias. Damos ahora el uso de la palabra a la doctora Patricia Galeana, presidenta, fundadora y directora del Museo de la Mujer, para que nos dé sus reflexiones. Adelante, querida doctora. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a la doctora Tamara Martínez, quien es la coordinadora de Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra máxima casa de estudios en el país y que es además pues la prueba de esta vocación que tiene nuestra universidad para atender los problemas de nuestro género que se han visto exacerbados ahora con el COVID, pero que está abocada a solucionar para nuestra comunidad y además que estas soluciones tengan impacto en la comunidad nacional. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y bueno, también decirles que la Federación Mexicana de Universitarias es una federación, como ya lo explicó nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Mireya Feingold, en la inauguración, miembro de la Graduate International Women, que es pues órgano consultivo de Naciones Unidas, que ya cumplió 101 años de existir, primera organización mundial feminista del mundo, y que ahora pues ya somos nosotras miembros del ECOSOC, directamente la federación. Esto para nosotros es un gran logro que debemos a nuestra vicepresidenta Glenda Hecher y a nuestras consejeras Margarita Almada y Gloria Ramírez. Y estos anuncios pues sí los queremos reiterar porque además hoy estamos en un día muy especial para México. Hoy celebramos el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, que fue el nacimiento del México del siglo XX y el movimiento social que llevó a la Constitución por vez primera en el mundo los derechos sociales de las trabajadoras y de los trabajadores del campo y de la ciudad. Bueno, pues dicho esto y agradeciendo desde luego todo el trabajo de todas las compañeras de FEMU y la participación de nuestras compañeras hermanas latinoamericanas de Argentina, Bolivia, Ecuador, y nuestra compañera que está ahora en Estados Unidos también, y a las compañeras de FEMU del Museo de la Mujer que nos apoyaron para poder hacer posible esta reunión. Voy a hacer unas reflexiones muy rápidas porque creo que ha habido pues prácticamente unanimidad en los temas tratados. Primero que nada, en la primera lámina, quisiera yo pues destacar, como había yo dicho, los antecedentes históricos al principio de nuestro seminario, que ha habido epidemias a todo lo largo de la historia de la humanidad
desde la prehistoria, aunque estos no se tengan documentados, pero de la antigüedad a la fecha. Y como ya dijo la doctora Nadima Simón en la relatoría, estos han cambiado la vida. Ahora nos ha tocado a nuestra generación vivir un parteaguas histórico. Y esta pandemia ha tenido mucho mayor impacto porque, como bien anunció el filósofo canadiense Marshall McLuhan hace ya un cuarto de siglo, somos una aldea global. Entonces, esta globalización pues hizo que la pandemia se extendiera por todo el planeta. Y hasta el día de hoy, pues el COVID ha causado 59.116.286 contagios registrados y 1.364.073 muertes. En nuestro país, las cifras al día de hoy son de 1.019.543 contagios y 100.104 muertes. Las afectaciones sociales, económicas, así como los efectos en la política nacional e internacional son aún inconmensurables, aun cuando muchas de nuestras expertas ya nos hicieron algún pronóstico. Es evidente que la situación para nuestra región ha sido dramática porque ya nos encontrábamos con una previa desigualdad social y de género. Entonces, esta desigualdad pues se ha puesto de manifiesto en esta situación de crisis, tanto para los grupos marginados como para nuestro género. Y lamentablemente con la pandemia, las brechas de diferencias sociales y de género se han incrementado. La vulnerabilidad de la población manifiesta, pues ha sido también una constante en todas las ponencias presentadas. El mayor peso de la crisis lo han llevado las mujeres encargadas de los cuidados de niños, ancianos, enfermos, además de trabajos domésticos y ser, por ello, el grupo que tiene mayor carga porque es también el grupo mayoritario en el sector salud. El confinamiento, pues ha exacerbado problemas psicológicos y exponencialmente la violencia contra las mujeres, como también fue una constante unánime en todos los trabajos de investigación presentados. El tema de la salud, bueno, pues otra vez tenemos que recalcar que el personal médico es mayoritariamente de mujeres, el 70%, y en cuanto a las muertes, esto es un asunto muy interesante que podemos ver que en el mundo las mujeres, las muertes de mujeres fueron de un 49% y hubo un poco, el índice es mayor en las defunciones de los hombres. Y lo mismo pasa en México, 32.2% de mujeres y 63.8% de hombres. Entre nuestras participantes, nuestras científicas, como la doctora Marta Pérez Armendáriz, pues habló de las diferentes especulaciones e investigaciones que se estaban haciendo para
determinar esta diferencia, que por una parte se puede deber al incumplimiento en normas de sana distancia o también, que eso es lo que se está investigando, al sistema inmune de las mujeres que puede ser más fuerte que el de los hombres. Los efectos sociales, económicos y políticos, si bien todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, hasta ahora pues han puesto de manifiesto la vulnerabilidad, como siempre, de los grupos marginados para cualquier problema. Y entonces tenemos que a las defunciones por COVID se van a sumar, se están sumando ya en varios de nuestros países de América Latina, las defunciones por hambre. La desigualdad económica, que ya había yo mencionado, pero que pues es fundamental para todo el desarrollo de nuestros países. La disminución, esto fue algo muy interesante planteado por las economistas como Eugenia Correa y Alicia Girón, pues nos enfrentamos a un problema del COVID en un momento en que los estados nacionales estaban ya debilitados. Había una desarticulación institucional y una destrucción del medio ambiente que ha agravado toda la situación. Los pronósticos que hacen las economistas de FEMU es que si un país pierde crecimiento en un 10%, se recuperará hasta el 2024 y entonces tendrá el nivel que se tenía antes del COVID en el 2019. Seguimos teniendo pendientes asuntos vitales como la salud universal, sistemas de cuidado, educación gratuita para todas y todos los niños, vivienda digna, agua potable es otro, en fin, podríamos enumerar muchísimos casos más. Derechos humanos y violencia, pues ha sido uno de los temas más graves. Yo quisiera aquí compartir la investigación que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y la encuesta nacional de género que me tocó interpretar y mencionar de dónde partimos, porque esto es muy importante y muy grave. En esta encuesta nacional publicada en el 2016, el 81% de las personas encuestadas, hombres y mujeres, consideraron a la violencia como parte de la vida familiar. Esto es como algo normal. Todavía en el 2016 se encontró que el 32% de los hombres consideraban justificado golpear a sus mujeres. Pero lo más grave es que un 18% de mujeres justificaron ser golpeadas. Esto que apareció en la encuesta nacional de género, bueno, pues nos pone un antecedente gravísimo para el momento en el que entramos en la pandemia. Otro asunto que quise traer a estas reflexiones finales fue el de que de todas las mujeres y hombres encuestados, el 68% de hombres y el 57% de mujeres reconoció haber sufrido violencia física en su infancia por sus propios padres y madres. Y como sabemos, la violencia genera violencia. Si en estas condiciones entramos en un momento de confinamiento, pues la violencia contra mujeres y niñas y niños aumentó exponencialmente, poniéndose de manifiesto la urgente necesidad de mayor número de refugios, como el que creó nuestra querida Griselda Álvarez después de haber creado los primeros en Colima, el que creó aquí en la Ciudad de México con el nombre de Fortaleza, para darle fuerza a las mujeres
frente a esta situación. Y un problema gravísimo que también quisiera yo dejar en esta reflexión es que México tiene actualmente, según la OCDE, el primer lugar en la violencia infantil. Entonces, es, como ustedes verán, algo que no nos debe dejar de hacer trabajar por revertir esta situación cada minuto que tengamos de vida. Pendientes, muchísimos. Cumplir con la normatividad, no, todavía no, por favor. Cumplir con la normatividad internacional y nacional para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ciertamente se han firmado muchos tratados internacionales, convenciones que cada uno de nuestros países ratifica libremente, pero después estos no son conocidos ni por la ciudadanía ni por las autoridades y no se cumple. En la encuesta nacional de género de jurídicas encontramos que más hombres que mujeres sabían de la existencia de una ley para una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, pues tenemos que difundir esta legislación y verificar su cumplimiento, si no es letra muerta. Nos hacen falta políticas públicas con enfoque de género efectivas, porque después encontramos las alertas de género que los gobernantes se rehúsen a dar esta alerta porque creen que se ven mal ante sus votantes y pues a la hora que se estudia los resultados que han tenido estas alertas de género han sido realmente muy pobres. Nos falta mucho para construir una cultura de paz, como hemos venido insistiendo en nuestra federación hace ya más de un cuarto de siglo. Educación, academia y cultura. Aquí quiero volver a citar a Víctor Vasarely porque esto es una idea que me parece central. El arte es necesario para el equilibrio emocional de los pueblos. No es un lujo. El arte, la cultura no son lujos, es una necesidad y sobre todo en el confinamiento, en la situación del COVID en la que estamos atravesando todavía. Esperamos que pronto haya vacunas, pero todavía nos queda un trecho. Esta pandemia afectará muchísimo deserción de estudiantes, pero en estos casos ya sabemos que la peor parte la llevan las mujeres. Siempre se privilegia que sigan estudiando los hijos varones sobre las niñas y las jóvenes. Y hay un punto que quiero destacar porque me llamó mucho la atención de la ponencia de la doctora Francis Rodríguez Bancrot, que es el tema de que en la carrera de geografía hay menos mujeres que hombres. Y esto se debe, entre otras cosas, a la necesidad de salir a los trabajos de campo. Esto les confieso que para mí fue una revelación y por eso pues quise compartirlo en estas reflexiones finales. Tenemos que recordar la importancia de la radio. Ha sido muy lamentable que no hayamos podido tener en esta pandemia que Radio Universidad trabajara no solamente en FM, sino en AM, porque la radio sigue siendo el elemento de difusión cultural, de campañas sanitarias, de todo tipo de casos
más importante que llega al último rincón, a donde no hay internet, no hay redes sociales, muchas veces no hay tampoco televisor, pero sí hay radio. Entonces tenemos que darle mucho apoyo a la radio y desde luego las radios comunitarias, como presentó Sandy Vázquez en su ponencia. Y bueno, pues tenemos el gusto de contar con una de las artistas, de las cartonistas más importantes de México, que es Cintia Bolio. Y bueno, pues deseamos que sus mensajes nos ayuden a deconstruir esta cultura patriarcal violenta que subsiste para construir la cultura de igualdad sustantiva. Y por lo pronto, que la chamuca derrote al macho virus. Finalmente, para no abusar de su tiempo y paciencia, pues son muchas las lecciones que debemos aprender de esta crisis. Tenemos que encontrar nuevas estrategias para acabar con esta desigualdad social que hay en la región latinoamericana, que es mayor que en otras regiones del mundo. Puede haber otras regiones con más pobreza, pero no con tanta desigualdad como la que tenemos en nuestros países. Y desde luego, con la desigualdad de género. Y un punto en el que tendremos que trabajar mucho es en salvar a nuestro planeta. Ya estamos viendo los huracanes devastadores que han afectado a nuestras hermanas y hermanos de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y que también han afectado a nuestras y nuestros compatriotas de Tabasco y de Chiapas. Si no cuidamos al planeta, esto será frecuente y no tenemos cómo afrontarlo como hemos podido constatar en estos últimos huracanes. Si no invertimos en la ciencia, pues estamos liquidados para enfrentar los graves problemas como la pandemia y también como los cambios climáticos que han exacerbado este tipo de fenómenos naturales que devastan poblaciones enteras. Tenemos que fortalecer a los estados, pero desde luego a estados democráticos, no autoritarios. Y tenemos que lograr que haya una verdadera cooperación internacional. No son pocas las tareas que tenemos. Voy a terminar con la cita de un historiador muy conservador, no comparto en todos sus puntos de vista, pero déjenme decirles que para este momento no encontré otra reflexión que me pareció más importante para ver el momento histórico que vivimos. Los pueblos ante las crisis solo tienen dos posibilidades: desaparecer o salir fortalecidos. Yo espero que los nuestros salgan fortalecidos con nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todas las compañeras por sus aportaciones y su participación. Muchas gracias, querida doctora. Pues virtualmente le enviamos muchos aplausos, agradecemos su brillante exposición e impactantes reflexiones. Ahora bien, para proceder con el acto de clausura, me permito cederle la palabra a la doctora Tamara Martínez Ruiz. Adelante, doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimadas organizadoras y participantes de este seminario internacional
Saludo con muchísimo gusto a la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias ACE. También a la doctora Mireya Feingold, presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias ACE. Por supuesto, a la doctora Guadalupe Valencia, la saludo con mucho gusto, coordinadora de Humanidades de la UNAM, que también el día de hoy nos acompaña. También a las relatoras, muchas felicidades por la relatoría a Nadima Simón y Margarita Almada. Estimadas colegas y público asistente, quiero agradecer en primer lugar la invitación que me hicieron para clausurar este seminario internacional virtual denominado El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Me uno a todas las felicitaciones que han recibido por estos 4 días de intenso trabajo de análisis, de reflexión, de reconocimiento, pero sobre todo de propuestas que durante estos días escuchamos de las diversas voces sobre nuestro actuar durante esta pandemia. Doctora Patricia Galeana, comparto con usted lo que se ha reiterado en este seminario. Para resolver un problema se necesitan conocer los antecedentes, el origen, las causas y la mecánica del mismo, desde un pensamiento científico, crítico y objetivo. Las mesas nos han proporcionado elementos claves para acciones y políticas públicas que atiendan las desigualdades y nos ha quedado claro que la pandemia afecta a mujeres y a hombres de manera diferenciada. Hubo temas como el trabajo no remunerado que han sido una preocupación reiterada. Como se mencionó en las mesas, que con la pandemia se han incrementado considerablemente e igualmente las labores de cuidado. La vulnerabilidad en su cuidado también recae principalmente en las mujeres. El confinamiento ha modificado la vida cotidiana, el trabajo a distancia, la educación a distancia, con el uso de las nuevas tecnologías, han resultado más útiles que nunca, manteniéndonos en contacto. Sin embargo, esto a la vez visibiliza las brechas de desigualdad entre los que tienen acceso a la tecnología y las que no. Otro factor que abordaron ampliamente en este seminario fue la violencia contra las mujeres. Se mencionaron cifras alarmantes, por ejemplo, el incremento de las llamadas al 911 por incidentes relacionados con violencia contra las mujeres, donde en los últimos periodos de tiempo, en el 2019, hubo casi 55,000 llamadas, mientras que en el 2020, en los mismos meses, 88,000 llamadas de emergencia. Es preocupante que los hogares donde dormimos, nos refugiamos y atendemos nuestra vida sean precisamente los espacios más inseguros para las mujeres y que los agresores más señalados sean los hermanos, el padre, la madre, pero los principales agresores sexuales sean los tíos y los primos. Ahora imaginemos si no podemos salir por el confinamiento, entonces ¿cómo se pone la situación actual en los hogares? Se tocó también en este seminario la gravedad que experimentan muchas mujeres que están encerradas con sus agresores y que además de esto imposibilita las denuncias. Es necesario seguir atendiendo, implementando e ideando mecanismos que nos lleve a la solución de la violencia contra las mujeres y de las diversas formas de discriminación y diseñar planes de respuesta institucionales, nacionales e internacionales. Y por parte de la UNAM, su servidora, como mujer, como académica, como universitaria y como funcionaria, les reitero mi compromiso para avanzar. Les hago un llamado a seguir colaborando, a unir nuestras voces, nuestra sororidad, nuestra energía, para continuar sensibilizando a nuestras sociedades estos temas sobre la desigualdad, su colaboración para implementar las medidas que como académicas, científicas, activistas, estudiantes, trabajadoras, disidencias, mujeres, podemos realizar en mucha colaboración y sinergia. Hacer efectivas las formas de atención a la violencia, sensibilizar constantemente a nuestras comunidades para reconocer que este es un problema real, es grave y de urgente atención. Generar comunidades así en su día a día, en sus prácticas comunitarias que sean menos violentas, menos discriminatorias y más respetuosas, más corresponsables y con un comportamiento ético.
Hoy queda claro considerar que la existencia de líneas de atención para las mujeres y refugios para ellas son servicios esenciales en todos los países y destinar los esfuerzos necesarios para su creación y el funcionamiento. En este seminario también se habló de iniciativas muy interesantes para las diversas poblaciones, como fue el rastreador global de las respuestas de género a la COVID-19, que se basa en información de dominio público y que incluye documentos oficiales en encuestas realizadas por expertas y expertos de programas de Naciones Unidas, de ONU Mujeres en todo el mundo, y en otros rastreadores de políticas relacionadas con COVID-19. O también se habló, por ejemplo, de estrategias como la guía para ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena, que incluye un cuestionario para hombres, mediante el cual se calcula qué tan corresponsables es un hombre en casa. Hay documentos, videos y recomendaciones, entre otras cosas, y es un trabajo que se ha hecho desde muchos ámbitos internacionales y nacionales. Me permito también reconocer los trabajos que se realizan durante esta época de confinamiento y que se mostraron también en este encuentro, como las campañas dirigidas a las niñas y a los niños sobre los gestos del buen trato. No podemos dejar de mencionar, en efecto, el trabajo activo de mujeres como el de la chamuca feminista, que ilustra y concientiza nuestra realidad social y con ello busca la transformación con su personaje actual como el macho virus. El tema de las mujeres en la cultura y las artes es otro gran tema que se abordó a lo largo de este seminario, sobre la visibilización de su trabajo, y más en esta época de pandemia, donde las mujeres artistas utilizan todos sus recursos para seguir trabajando, seguir luchando por visibilizarse y hoy transformándose para convertirse en artistas virtuales. Por otra parte, también se abordó sobre los organismos internacionales que nos han recomendado muchas acciones y nos compartieron realidades de otros países, pero también nos ha dejado ver que la situación después de la pandemia no será fácil para nadie, pero en especial para las mujeres. Requerimos de políticas públicas post-pandemia, de medidas que permitan promover el regreso de las niñas y adolescentes a las escuelas. Necesitaremos contar con estrategias para empoderar en todos los ámbitos, pero en especial económicamente a las mujeres. Hoy con la pandemia nuestras realidades están cambiando y después de la pandemia se espera continuar con ese movimiento y es probable que no sea tan alentador si no lo vemos desde ahora y lo seguimos atendiendo hoy por hoy. Debemos tener presente el panorama de desigualdad que este periodo nos ha mostrado. Como lo menciona Judith Butler, hemos visto que el virus no discrimina para infectar cuerpos y somos las personas quienes discriminamos en cómo atendemos el tema. Es necesario trabajar con un enfoque de género e interseccional. De lo contrario, los estragos de la pandemia profundizarán justamente esas desigualdades y la vulnerabilidad. Debemos prestar atención a los grupos de mayor riesgo, las niñas, las mujeres jóvenes, las migrantes, las trabajadoras del hogar, las mujeres privadas de libertad, las jefas de hogar, las mujeres de colectivos LGBTI y más, y las mujeres más desfavorecidas de las zonas rurales. Reconocer y atender el papel prioritario de las mujeres en las diversas dimensiones de la vida social. Por ejemplo, las tareas de cuidado en los hogares y fuera de los hogares. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en el sector salud, las trabajadoras de limpieza, las enfermeras, las psicólogas, las trabajadoras sociales, médicas de primera línea de combate, que están en efecto en el cuidado a la sociedad completa y a la vez buscan las formas para estar con sus hijos, con sus familiares y dar sustento. Pensar en soluciones integrales, solidarias, colaborativas e incluyentes de todos los sectores. También donde se consideren las artes y la cultura, sabiendo hoy más que nunca que podemos lograr la restauración de nuestro espíritu lastimado a través de ellas. Tenemos que seguir buscando soluciones, seguimos trabajando, seguimos creando y seguimos vivas. La vida no se ha detenido ni del todo ni con la pandemia. Por ejemplo, todos estos meses de pandemia, esta coordinación nos estamos dando a la tarea
justamente de capacitar a las autoridades universitarias, al rector, a los funcionarios de oficinas centrales, directores y directoras de facultades, de escuelas, de bachilleratos, de institutos y centros, de ciencias, humanidades, de artes, sobre la importancia que es diseñar e implementar las políticas de género en la universidad. Y así, diseñar y continuar implementando planes de trabajo y de acción con estrategias hacia la igualdad en nuestros planteles y nuestras dependencias. La próxima semana estaremos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Las invito a sumarse a las actividades que se realizarán en el marco de esta fecha, que nos obliga a pensar y repensar en qué estamos haciendo para eliminar la violencia de género. Yo sé que ustedes ya están en ello también. Muchas gracias y les reitero mis felicitaciones a las organizadoras y a todas las que tuvimos la oportunidad de participar en este seminario internacional. Siendo las casi 2 de la tarde, 13:53, horas del día 20 de noviembre del 2020, me permito clausurar los trabajos del Seminario Internacional Virtual, el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Felicidades. Muchas gracias, estimada doctora Martínez Ruiz, por sus palabras. Es así como ha quedado formalmente clausurado el Seminario Internacional El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. A todas y a todos ustedes, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto.